Damos comienzo a esta mesa que lleva por título El futuro de las políticas de comunicación en la región. Ya el mismo título está poniendo desafíos, por empezar a hablar de los que son las políticas de comunicación, el rol del Estado, pero nos habla también en un contexto de nuestra región y sobre todo nos está interpelando hacia el futuro, porque dice el futuro de las políticas de comunicación en la región. Para esta mesa contamos con la presencia de Graciana Peñafort. Bueno, la verdad que en el Congreso de la Nación la he visto defendiendo, discutiendo, hablando, contándonos capítulo por capítulo de esta ley, así que mucha presentación no necesita. También la hemos visto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, defendiendo de pie y con todos los argumentos habidos y por haber de esta nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual. También en esta mesa vamos a contar con la presencia de, que acaba de llegar, de Tristán Bauer, uno de nuestros grandes cineastas y desde hace años conductor del principal conglomerado público argentino. Es quien ha plasmado estas nuevas políticas democráticas e inclusivas de los medios públicos. Además, le ha sumado un singular valor estético, lo que se pone en manifiesto, por ejemplo, en la señal Encuentro, y en lo que significa el contexto regional. Uruguay está discutiendo su ley de comunicación. Está con nosotros Gustavo Gómez, es un brillante jurista uruguayo que ha escrito innumerables artículos de doctrina que han tenido la virtud de ser muy profundos y a la vez muy pero muy claros, lo que ha permitido no solo realizar un singular aporte a la doctrina jurídica uruguaya, sino que ha servido para concientizar a la población sobre la necesidad de modernizar y democratizar la legislación y las políticas públicas comunicacionales. Tenemos nuestros tres panelistas, si les parece esta mesa, 15 minutos para cada uno de ellos para que exponga y el resto tenemos abierto para preguntas del público. Graciana, si querés empezar, micrófonos tuyos. ¿Se escucha ahí? Sí. Bien, primero y principal, buenas tardes a todos y todas. La verdad que agradezco mucho la invitación a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y es un gusto compartir este panel, no solo con todos ustedes, sino además con dos personas que, aparte de saber muchísimo de comunicación, son dos personas que estimo mucho y que considero amigos, como son Gustavo y Tristán. Dicho esto, que es de rigor y era importante aclararlo, me parece que hablar de políticas de comunicación en la región implica no solo hablar del futuro, sino tener en cuenta que este futuro no es una suerte de quimera que surge por generación espontánea, sino más bien el resultado contracíclico, si se quiere, de políticas no solo de comunicación, sino además de profundo contenido social que se dieron de una manera bastante cruel en la región. Dicho de una manera más sencilla, la región atraviesa una larga historia común de gobiernos dictatoriales, de pueblos desapoderados de los recursos públicos, de pueblos silenciados, de pueblos invisibilizados, hasta pensar desde la situación de los compañeros de los pueblos originarios de muchos lugares de la región, hasta lo que ha sucedido con grandes sectores de la Argentina, donde hay provincias, movimientos culturales, movimientos territoriales, que también fueron invisibilizados. Y esta invisibilización no ha sido gratuita, no ha sido casual y no es común fruto de una coincidencia. La región ha estado atravesada por procesos económicos y políticos que han determinado las políticas de comunicación. Estos procesos económicos y políticos han estado profundamente enraizados con sistemas de distribución de la riqueza, en el cual la propiedad de la tierra y el poder político formaban una suerte de alianza, y cuando digo propiedad de la tierra no solo hablo del latifundio como lo entendemos en la Argentina, estoy hablando, por ejemplo, de los productos de la tierra con contenido estratégico, como puede ser el gas en Bolivia, el petróleo en Venezuela. Esta asociación entre políticas y dueños de lo que en teoría marxista serían los dueños de los medios de producción, ha significado no solo las consecuencias de muerte, de desolación, de invisibilización, que da cuenta la historia de la región, sino además una profunda sinergia, una profunda integración entre lo que son la comunicación, los medios de comunicación y los comunicadores y el poder que determinaba esa manera de distribución de los medios de producción.
¿Esto qué implica? Cuando uno analiza la región se da cuenta que, así como en Ecuador el sistema financiero era dueño de los medios de comunicación, en la Argentina los medios de comunicación se hacen extremadamente fuertes durante los gobiernos de facto, en una alianza en la cual algunos obtenían ganancias y otros obtenían el silencio de las aberrantes políticas económicas, que además resultaban en muchos casos violatorias de los derechos humanos que se llevaban adelante. Y ese es el lugar donde nos toca, con el regreso de la democracia como movimiento a lo largo de la región en distintas etapas, y el fin de la posibilidad de los gobiernos de facto, es donde los pueblos de la región se dan cuenta que han sido desapoderados de su voz. Y es donde empieza el movimiento en pos de recuperar esto y donde empiezan a gestarse estas políticas de comunicación que van a ser disruptivas. Van a ser disruptivas en dos sentidos. Por un lado, los sectores populares, las patrias, los pueblos, van a apropiarse de las nuevas tecnologías, cada vez más fáciles de acceder, cada vez más baratas. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, el surgimiento de emisoras que lo hacen al margen de las autorizaciones estatales, que sigue manteniendo la superestructura jurídica que impedía que estas emisoras se dieran lugar. Por otro lado, lo segundo que va a pasar va a ser un fuerte cuestionamiento a los medios de comunicación tal y como son vistos. Entonces, así como en la dictadura se escribían en las paredes de la Argentina contra la desinformación, Teise y Carbón, vamos a ver cómo distintos eventos disruptivos, desde el corte de calles, los famosos piquetes, la toma de espacios públicos, que no solo se van a dar en la Argentina, sino en toda la región, van a ser el intento desesperado, el grito desesperado de estos pueblos, tratando de cortar con la historia de la invisibilización. Es en ese marco muy, muy disruptivo y también con un enorme contenido de tensión social que se van a gestar nuevas políticas de comunicación, que de alguna manera van a ir de contramano a lo que estaba yendo el mundo. Déjenme contarles una anécdota que siempre es curiosa. La primera vez que se publica a nivel mundial y se toma conocimiento cabal de qué significa la concentración mediática, va a ser un informe que se va a publicar en 1980 por uno de los seres más talentosos que dio un diplomático irlandés llamado McBride, que por supuesto su nombre ha sido, que va a publicar un informe patrocinado por UNESCO que se llama Un mundo, muchas voces, 1980. Ese mismo año, en Estados Unidos se va a dar la primer gran megafusión de medios, que es lo que va a conformar lo que llamamos el Grupo Turner, TN y todos sus asociados. Es decir, mientras había un sector que empezaba a visibilizar el problema de la concentración mediática y de las alianzas estratégicas que se daban entre los gobiernos y los medios para mantener un sistema de sujeción de la opinión pública, van a surgir también los intentos de conglomerar aún más y hacer más fuerte. ¿Por qué? Porque los gobiernos dictatoriales o las formas más absolutas de gobierno dictatorial van a ir perdiendo su posibilidad de efectivizarse. No es lo mismo pensar qué pasaría hoy si tuviéramos un gobierno como la dictadura militar. Aún así, déjenme contarles que, por ejemplo, asociaciones de prensa que han sido absolutamente funcionales a esto, como ha sido la CIP, todavía tiene pendiente de morar la denuncia por la persecución y muerte de periodistas en Honduras, donde sí ha habido un intento de gobierno, de nuevo levantamiento contra un orden jurídico más democrático. Digo, esto hoy nos puede escandalizar. Cuando cae Salvador Allende, la CIP, que es la Asociación de los Dueños de Medios de la región, va a tener un papel fundamental. Esa es la historia, ahí es donde estamos parados. Entonces, ¿qué es pensar la política comunicacional para el futuro? Creo que lo primero es entender que dentro de la política comunicacional actual, y no de la política, sino de los sectores que pretenden apropiarse en el buen sentido, apropiarse es casi una palabra arrogante. Arrogante significa reclamar para sí mismo. De sectores muy excluidos, implica primero entender que vamos a tener una suerte de mosaico diverso. No todos los actores que están impulsando políticas de comunicación van a estar absolutamente de acuerdo en cómo y de qué manera quieren apropiarse de este espacio público que es la comunicación. Entonces vamos a tener, y que demoró largamente la ley, donde un gobierno que decide dictar una nueva ley se encuentra con un emergente, que son los pueblos originarios, que estaban excluidos de la posibilidad de acceder a medios, que se van a enfrentar al gobierno en la disputa de cómo debe ser hecho
esa nueva legislación, por lo menos en lo que respecta a pueblos originarios. En la Argentina, tal vez hubo una enorme ventaja, y es que las secuelas dramáticas de la dictadura militar dejaron muy claro desde el principio del regreso de la dictadura la necesidad de modificar las políticas de comunicación. Uno de los primeros decretos que va a firmar el doctor Alfonsín va a ser precisamente la necesidad de reformar una ley que se había dictado en 1980, un decreto ley, y que establecía un sistema de medios específico, totalmente funcional a la dictadura. Y déjenme decirles que esto que parecía una elaboración teórica, yo tuve la oportunidad de analizar la documentación, el mayor archivo de la documentación de la última Junta Militar, en la cual la profunda preocupación de la dictadura en su relación con los medios y cómo los grupos de medios impulsaron la promulgación de una ley que le fuera funcional, de la misma, demuestra claramente cómo había una alianza estratégica entre un sector civil y el sector militar a los fines, uno, de evitar la publicación de las barbaridades y las atrocidades que se cometían, y los otros a los fines de mantener un status quo que les diera más que importantes ganancias. Esta vinculación entre los sectores de poder, los dueños de la propiedad privada y los dueños de los medios de comunicación se va a sostener en la Argentina, como se sostuvo a lo largo de la historia en la región, y va a significar que, entre otras cosas, no se pudo cambiar en la Argentina durante muchísimo tiempo lo que era la ley de radiodifusión y que hoy conocemos como ley de servicios de comunicación audiovisual. Pensar una política de comunicación en la región y pensar el futuro es primero aceptar el mosaico de intereses que va a haber. Y en esto hay que ser claro y creo que empezar a quebrar las lógicas neoliberales que nos han querido convencer, por ejemplo, que si todos nos ponemos de acuerdo y charlamos lo suficiente, vamos a estar perfectamente de acuerdo en todo. Y es más, yo supongo que el liberal honesto opina que vamos a tener siendo como un gran movimiento hippie tomados de la mano. Y eso en la realidad no va a suceder, no vamos a silbar canciones de Bob Dylan. Siempre va a haber intereses contrapuestos. Va a haber intereses contrapuestos porque en la sociedad hay intereses contrapuestos y en la comunicación, que no es más ni menos que el reflejo y la voz de una sociedad, esos intereses contrapuestos aparecen muy visibles. Entonces, pensar la política de la comunicación es pensar primero ya no en la política, sino en políticas de comunicación. ¿Qué es pensar estas políticas? Es pensar el mosaico que va desde los sectores de profunda militancia territorial. Yo pienso, por ejemplo, en la Argentina, los movimientos que reclaman derechos específicos sobre la tierra, como puede ser el MOCASE, hasta pensar la enorme necesidad de sacar la producción de bienes culturales de la élite. En este sentido, yo no voy a hablar mucho, pero lo tengo sentado al lado, Tristan Bauer, que de hecho de la producción y del consumo cultural como consumo popular nos va a hablar mucho mejor de lo que les puedo contar yo. Y esto sí me parece importante dejárselo sentado, que pensar una política de comunicación o políticas de comunicación no solo es pensar políticas de otorgamiento de medios, pero incluye otorgar medios, no solo es pensar políticas de diversidad de medios, pero incluye la diversidad de medios, no solo es políticas de acceso a los bienes culturales, pero incluye a los bienes culturales, sino que además es también pensar lógicas en las cuales no tengamos, ni respecto a los medios, ni respecto a los bienes culturales, excluidos por criterios económicos. Por ejemplo, hay que tener mucha sensatez para saber que una política de producción de bienes culturales debe estar pensada no tanto en la figura del artista que produce, sino en el enorme pueblo que va a consumir, en el buen sentido, va a acceder a esos bienes culturales. Eso nos pone enormes desafíos. Déjenme darles un ejemplo cortito de algo que pasó en la Argentina. No sé quiénes no son de acá, pero para ellos, en la Argentina los contenidos deportivos, que son muy importantes, eran privados, eran del mayor grupo económico, que es el Grupo Clarín. En un momento el Estado adquiere esos derechos, se los compra a la Asociación de Fútbol. Hoy eso implica que en toda la Argentina los contenidos deportivos son accesibles a toda la ciudadanía en forma gratuita. ¿Saben cuál es la queja? La queja es que hay publicidad oficial y no publicidad privada. Yo siempre me pregunto, ¿en qué les molesta a quienes se quejan de eso
que les avisemos que existe el plan Procrear, que permite que millones de chicos jóvenes tengan su primer hogar como familia. Explíquenme la diferencia con la publicidad de cerveza, porque yo no la entiendo. Lo que significa es que darle difusión a estos consumos culturales a la enorme mayoría y en forma gratuita también implica la enorme posibilidad de comunicar políticas sociales. Y comunicar políticas sociales no es comunicar, como dicen quienes denostan esto, asistencialismo, sino es comunicar derechos. Es el surgimiento, sé que me queda un minuto, me están anunciando acá, es comunicar que en estas enormes poblaciones que fueron tanto tiempo sometidas, que fueron tanto tiempo invisibilizadas, que fueron tantas veces silenciadas, han surgido movimientos nacionales, populares, que han generado un sistema de inclusión social. Yo hace poco escuchaba un discurso que decía que los números cierren con la gente afuera es muy fácil. El truco es que los números cierren con la gente adentro. Bueno, en las políticas comunicacionales es exactamente lo mismo. Hacer un mercado de políticas de comunicación y un mercado de producción y consumo de bienes culturales para unos pocos es muy fácil. Hacer un mercado y generar políticas que incluyan a todos en el consumo y acceso a bienes culturales, en la posibilidad de acceder a medios de comunicación y que pierdan la lógica de mercado, eso es bastante más difícil. Por lo cual, el desafío que yo les dejo planteado es pensemos las políticas comunicacionales no solamente desde el sector donde nos toca verlo, pensemos las políticas comunicacionales primero como constructores de identidad, segundo como enorme espacio para tomar conciencia de los derechos generados y tercero, como grandes trincheras para defender esos derechos y para seguir dando la pelea siempre impostergable, en palabras de Freire, por lo que es ético, por lo que es democrático y por lo que es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Tristán Bauer. Casi debería pasarla porque tal vez con otras imágenes, con otras palabras, repetir lo que acaba de decir mi querida y admirada Graciana. La verdad que las ideas son exactamente las mismas. Hace 2 días estábamos en lo que fue durante 40 años una fosa común, junto al embajador Ariel Basteiro, junto al gran cantor popular León Gieco y otros compañeros, y rodeados de latinoamericanos, en lo que había sido la tumba del Che y sus compañeros durante muchos años. Estábamos sumando una placa de tantas que hay, una placa que era y que es el homenaje de nuestra presidenta, dice al patriota latinoamericano de la patria grande, evocando a la figura del Che en los 47 años de su asesinato. La verdad que cuando estábamos parados allí y uno ve esa fosa y recuerda las imágenes de esos cuerpos que allí quedaron, argentinos, bolivianos, peruanos, y que fueron en el año 1967, al Che lo capturan, lo llevan de la Higuera hasta Valle Grande, le cortan las manos y después la decisión que llega a Estados Unidos de hacer desaparecer esos cuerpos. Y uno miraba esa imagen y pensaba tantos años, estos cuerpos tapados, cuando uno reflexiona el por qué llegó esa orden de manos de un agente de la CIA, por qué tapar los cuerpos, por qué tapar la memoria. Y la idea central era tapar las ideas, que esas ideas que si uno miraba la fotografía del momento habían sido vencidas, taparlas y que no florezcan, que no aparezcan más. Y allí durante muchos años estuvieron
esos cuerpos que representaban lucha y que representaban ideas allí enterrados. Y vino ese sistema, dice Graciana, sistema de distribución de la riqueza. Un sistema de la distribución de la riqueza que significa un sistema cultural y que también significa la implementación de un sistema mediático. Y cuando uno, bueno, hoy tenemos la metáfora de esa imagen y esa fecha, pero cuando uno analiza lo que pasa en América Latina durante esos años y cuando lo mira en perspectiva histórica como lo reflejaba tan bien Graciana, ve cómo aquellas dictaduras militares lo van dominando todo y siguen apareciendo, por supuesto, expresiones populares que van haciendo un contradiscurso. Y en esa línea histórica hay momentos terribles, y estamos aquí en la ESMA, y cuando la palabra es absolutamente prohibida, perseguida, censurada, asesinada. El otro día estaba con una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, y cuando ve la casa de su hijo, la hazaña, el asesinato brutal, el robo de una niña, bueno, lo que fue, ¿por qué tanto? Chicha siempre se pregunta, ¿no? Que ya está ciega, grande, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto daño? Y le digo, ¿y por qué? Y le tiro una frase de Julio Cortázar que hablaba de lo diabólico. Y dice, sí, lo diabólico estaba presente allí, Tristán. Sin duda lo diabólico estaba presente. Pero ahí, en esa casa, funcionaba una imprenta, y en esa imprenta es donde se publican las primeras revistas, los primeros panfletos, donde se empieza a hablar de los horrores de este lugar donde aquí estábamos, la imprenta como propagadora de ideas. Y bueno, y ese sistema que se implementó con tanta perfección y que nos dejó instalado el mapa mediático que todos conocemos. Y de ahí el proceso extraordinario, y para todos los compañeros que vienen de distintos lugares de América Latina, del mundo, yo creo que vale la pena estudiar lo que ocurrió aquí en la Ley de Medios, en nuestro país, todo ese proceso, su conformación, su desarrollo. Y es fundamental también valorar a los hombres y mujeres que llevaron adelante ese proceso. Yo me acuerdo perfectamente, después de la 125, muchos decían que era un proceso que se iba a frenar, que era imposible poner arriba de la mesa como debate la Ley de Medios. Y con sorpresa, con un vigor, con una audacia también, y con una valentía extraordinaria, Cristina la puso arriba de la mesa, y estuvieron ahí primero Graciana y Gabriel Mariotto con una capacidad y una actitud, y recorriendo todo el país con sus foros, y la verdad que también fue en continuidad de lo que hicieron y hacen Gabriel y Graciana, aquella imagen tan fuerte de Martín Sabatella entrando al Grupo Clarín y mostrando que existe la democracia, que existe el poder popular, sentándolos y planteándoles las cosas, y mientras estábamos nosotros ahí en Bolivia, verlos desde allí por las pantallas de televisión presentando esta nueva decisión, que no es ni más ni menos que hacer cumplir la ley, y que es hacer cumplir el mandato popular. Esa tumba y nuestros desaparecidos significaron un sistema de arrasarlo todo, y de un sistema de la única voz que estuvo primero
manipulada y utilizada por las dictaduras, y que después los distintos grupos de América Latina se apoderaron de esos monopolios y quedó así esa concentración. Pero mirando en perspectiva histórica, y es verdad eso que dice Neruda, que el bien y que los sencillos triunfan, de repente de aquellos procesos de horror, de desaparición y de muerte empezaron a florecer nuevas miradas que tenían que ver con aquellas tradiciones del peronismo, de la Revolución Cubana, de los distintos procesos populares de América Latina, pero que lo hacían con esa conciencia de tiempos de derrota, con una perspectiva distinta. Y de ahí creo yo que la aparición en el escenario latinoamericano de nuevas democracias y de seres humanos que a veces el azar hace bien las cosas, ¿no? Porque están los procesos históricos y están los avances de los pueblos, pero esos pueblos necesitan de los hombres y mujeres como conductores, y entonces en un determinado momento aparece la figura de Chávez, la figura de Lula y la figura de Néstor Kirchner, y que empiezan a mirar esa realidad donde en los tres casos, después el proceso de Brasil se desmorona, pero al principio Brasil toma fuertemente Lula el tema de los medios públicos y el debate mediático. Y estos tres gigantes y hermanados empiezan a ver sus países, sus realidades sociales y políticas desde una perspectiva nueva, distinta, remontando las viejas banderas, pero entendiendo fundamentalmente el rol del Estado. El Estado como motor de toda esta transformación que se debe hacer en América Latina. Y no ver, como lo veían algunos compañeros, incluso de esa etapa, el Estado que había que destruir, sino el Estado que había que hacer crecer, que había que empoderar. Y entonces las riquezas de los países, las riquezas de los pueblos, la energía, el petróleo y la comunicación en manos de esos estados. Y de ahí los procesos de transformación que estamos viviendo. Yo estoy muy feliz de lo que pasó en nuestro país. Por supuesto que, como toda lucha, vivimos momentos de tensión, de avances, de retrocesos. Pero también me parece muy importante que reflexionemos sobre en qué momento de la sociedad humana se están dando todos estos cambios. Nunca en la historia de la humanidad la comunicación tuvo un rol de tamaño protagonismo como el que tiene en estos tiempos y nunca avanzó con tanta velocidad. Los medios audiovisuales, los medios de comunicación están siempre vinculados a la tecnología. Habrán empezado allí 6.000 años antes de Cristo con las primeras tablillas. Por supuesto que el foco está ahí con la aparición de la imprenta. Pero en estos tiempos que nos toca vivir a nosotros hoy, lo que ha ocurrido a partir de 4 factores, digamos. Número 1, la digitalización de las imágenes y los sonidos. Salir del sistema analógico e ir a un sistema binario de unos y ceros que nos permite traducir la palabra, la imagen y los sonidos en unos y ceros y en bits. Otro fenómeno que realmente es deslumbrante el avance, gracias a los satélites y fundamentalmente a la fibra óptica, la velocidad de la comunicación. Si nosotros pensamos que en la época de nuestra independencia los barcos tardaban 3 meses en ir, 3 meses en volver, y eso era la velocidad de la comunicación, científicos y técnicos ingleses el año pasado desarrollaron las fibras ópticas que ya se están implementando, con la que estos bits, que son bits, pero que son mensajes, que son ideas, que son imágenes, que son sonidos, que son estructuras audiovisuales de comunicación, vuelan, circulan de un lugar al otro al 97.7 de la velocidad de la luz.
y en una red que es lo que más ha crecido, la red global de fibras ópticas. A eso le tenemos que sumar la nanotecnología, cómo todo se ha ido empequeñeciendo cada vez más, y esa maravilla que es el cerebro humano. Había un ingeniero de Intel había dicho en los años 80 que a partir de ese momento, cada 2 años, los chips se iban a achicar a la mitad e iban a tener el doble de la potencia. Se empezaron a trabar hace 3, 4 años y entonces, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Y entonces lo que era el silicio, arena con que se trabajan los chips, pasaron a trabajar con nuevos materiales. Y lo que era hasta ese momento solo manipulación de electricidad, incorporaron fotones, con lo cual la combinación de electricidad y luz hace que se siga avanzando en ese camino. Y la nanotecnología, cuando esto se ha transformado ya no más en un teléfono, sino en una filmadora, una cámara de fotos, grabador y transmisor de mensajes. Y después todo este sistema de comunicación de Internet que ya rompe aquello de emisor-receptor y nos genera una verdadera red donde nosotros podemos tener protagonismo, ¿no? Bueno, en este marco creo que los avances que están haciendo, estuve la semana pasada en tu país, fui de jurado durante un día para determinar los fondos que se asignan para la producción audiovisual, nuevamente el Estado como motor, incentivando extraordinarios proyectos, tanto de ficción como documentales. En este mundo donde tal vez más vigente que nunca está esa tensión entre los distintos sistemas de distribución de riqueza y los distintos sistemas mediáticos que pueden aparecer, creo que ahí los estados, las legislaciones tienen un rol fundamental. Por supuesto, ese espacio que tienen que tener siempre los privados, los medios públicos, creo que son absolutamente claves, y varios compañeros del Brasil en esta nueva etapa de las elecciones nos han dicho cómo perdimos la oportunidad, aquella primera energía de Lula, no haberla traducido en verdaderas transformaciones, nos quedamos en eso y nos encontramos ahora el dominio absoluto de los medios, y es mínimo el de lo público y mínimo de las organizaciones populares, es de estos grandes oligopolios, de estos grandes monopolios. ¿Cómo vamos a avanzar nosotros en procesos democráticos si la palabra, si los mensajes no son compartidos con esta aceleración y donde lo que va más rápido en la sociedad humana es justamente la comunicación? Creo que se trata de avanzar en esta nueva construcción. Paulo Freire citaba recién Graciana, como decía Martí, avanzar en el mejoramiento humano desde un lugar de construcción, no quedarnos contemplando desde afuera cómo pasan todos estos bits, las comunicaciones y los lenguajes, sino ser protagonistas de esta transformación. Venimos de un país donde 7 señales de Estados Unidos de Norteamérica es la que formó a todos nuestros niños, generaciones de niños de hace 30 años, viendo este sistema de comunicación, todo llegado de Estados Unidos de Norteamérica. Nos preocupa la información, nos preocupan los noticieros. ¿Cómo podemos transformar si culturalmente, si como decía Gramsci, el sentido común que se instala en nuestros niños no es el de nuestra propia mirada, sino es el que proviene desde los Estados Unidos? Y pasan cosas curiosas cuando hacemos experiencias como la de Paca Paca, se lo recomiendo a todos los compañeros de afuera, un canal infantil nacional, hecho desde el mejor lugar del cuidado hacia nuestros niños, una serie con un muñequito que tenemos que se llama Samba, que nos cuenta nuestra historia, acaba de ser hace poquitas horas nominado para los premios Emmy, donde llegan allí producciones de los mayores presupuestos y de las mayores calidades del mundo. ¿Qué quiere decir? Que se puede producir, que tenemos condiciones, artistas, músicos, guionistas, técnicos, trabajadores, que podemos construir, generar esta voz de la cual nos hablaba Graciana. Y entonces no se trata de quedarnos callados, sino de avanzar,
de la mano de nuestros pueblos, con nuestros gobiernos y con estas legislaciones, en marcos que nos permitan de verdad crear un mapa mediático que esté en función y al servicio de todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra Gustavo Gómez. Gracias, Liliana. Avísame cuando falten 5. 5, te aviso. Así tengo 10 para terminar. Nunca me fue bien en matemáticas y ustedes disculparán. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar con sentimientos antes que conceptos. Uno, el agradecimiento a Sebastián, a la gente de la AFSCA por la confianza, por la invitación de estar aquí. Lo agradezco mucho, además de poder hablar y transmitirles algunas ideas de lo que uno está investigando, está haciendo en la región. También es un espacio espectacular de aprendizaje. Así que muchas gracias. El siguiente sentimiento tiene que ver con el respeto por el lugar. Nunca había tenido que venir aquí. Realmente me conmueve hasta el momento que me erizo. Mi respeto a ustedes, a los 30.000 desaparecidos y mi reconocimiento. Tercer sentimiento, honor por estar aquí compartiendo esta mesa. Y si me permitís, la discriminación positiva, Tristán, también el cariño por Graciana y admiración, que la conozco hace mucho tiempo y bueno, también tengo ese tipo de sentimientos, además del reconocimiento intelectual. Yo creo que quiero hacerle notar de un acierto de los organizadores, porque si notaron en el programa, cuando comenzó el encuentro en el plenario, hablamos de el futuro legislativo de la comunicación en América Latina. Y hoy, no creo que sea casualidad, un error, estamos hablando de el futuro de las políticas de comunicación en la región. Digo esto porque ustedes, tal vez para los argentinos, esto no sea más claro que para otros. En algunos países se confunde o es el centro de todos nuestros deseos y peleas la legislación. Claramente, justamente para los que han logrado cambiar la legislación, no para los otros, uno se da cuenta que lo que parecía que era lo fundamental y con eso ya está todo resuelto, eso recién comienza. Efectivamente, yo creo que a veces nos equivocamos y concentramos todos los esfuerzos en que una ley formal, aprobada por nuestros congresos o parlamentos, nos va a permitir solucionar todos los problemas heredados, culturales, estructurales, económicos. Y por tanto, yo creo que es un acierto, además de hablar de la tarea, los desafíos legislativos, que por supuesto todavía los hay, también hablar de políticas de comunicación. Y sobre este concepto yo creo que lo que hay que explicitar, aunque no es el momento para profundizarlo, no es el lugar tampoco. Cuando uno habla de política de comunicación, obviamente implícitamente habla de un rol del Estado. Eso es un tema que está en discusión en América Latina, no en todos lados, pero yo no lo quiero dejar pasar. Eso supone una decisión previa, una convicción de que hay en algunos aspectos, incluidos de libertad de expresión, que si no hay un rol activo de los Estados, no es posible cumplir con la obligación que tiene cualquier país de tener sociedades diversas y plurales donde exista el más pleno ejercicio de la libertad de expresión. Lo que sí sería bueno también aclarar es que a veces en esos debates no solamente confundimos legislación con políticas públicas de comunicación, la legislación a veces es parte de la política pública y a veces la política pública es la aplicación y un complemento a la legislación, que es importante, en algunos casos es urgente e imprescindible, pero que no es suficiente. Sino que además a veces se confunden las políticas de comunicación con la comunicación política. Y acá no siempre, sobre todo cuando estamos en ambientes de mucha confrontación, eso se diferencia claramente. Las políticas públicas de comunicación en América Latina deben observar, antes de comentarles 2 o 3 estas políticas públicas que en el presente, el futuro deberíamos colocar prioritariamente en la agenda, debemos considerar algunos desafíos, el contexto en que se da esa necesidad de políticas públicas de comunicación. Me refiero particularmente al tan citado proceso de convergencia tecnológica.
Esto además es un tema espectacular para ingenieros y un tema espectacular para economistas. También es un tema de derechos y nos impacta fuertemente la regulación y las políticas públicas. Para empezar, porque más allá de los excelentes deseos de mucha gente, incluso bien intencionados, pero por lo menos hay indicios de que la convergencia tecnológica, si bien nos da acceso a mayor cantidad de productos y servicios, no necesariamente implica que haya mayor diversidad de actores, sino que la convergencia muchas veces genera mayor concentración. ¿Sí? Pocos operadores que tienen más medios y que terminan controlando las canillas por las cuales accedemos a ese montón de nuevos contenidos. La convergencia tecnológica, además, nos mete en la discusión del audiovisual a nuevos actores, incluso mucho más poderosos que los campeones nacionales y nuestras no siempre bien industrias culturales de audiovisual. Estoy hablando de las telcos, estoy hablando de los grupos económicos como de los que se llaman OTT o como Google, etcétera. Es decir, nuevos actores transnacionales muy poderosos que se están metiendo en todos estos temas y que nosotros no siempre tenemos una legislación ni políticas públicas de comunicación adecuadas para enfrentar a esos nuevos actores. No solo nuevos actores, sino que además la tecnología en sí mismo, yo me ubico en los problemas que tienen los reguladores de audiovisual, como la APSCA. Acabo de venir de hace un par de semanas a un encuentro en Bogotá de la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica. Y claro, entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos para defender los derechos de nuestros niños en las nuevas plataformas? Además, hay gente que dice que no se puede, así que olvidémonos de regular y de políticas públicas porque ya es incontrolable. Esa convergencia entonces nos genera nuevos desafíos que hay que atender. Yo le agregaría dos más, y no por ser escéptico ni pesimista, sino para tomar en cuenta los desafíos que esto implica para nosotros y por qué el Estado debe involucrarse. Y es que, por otro lado, ya mucha regulación que impacta en el sistema de comunicación y en cómo nos comunicamos e informamos, ya están fuera de fronteras nacionales. Ni siquiera ya podemos hablar solo de políticas de comunicación nacionales, porque hay muchas cosas que se están definiendo fuera de nuestras fronteras, a través de convenios internacionales, a través de tratados de libre comercio, a través de acuerdos bilaterales de inversiones. Es decir, no solamente se globaliza el sistema de información, sino también dónde se define la regulación con condicionamientos que superan los límites de la soberanía nacional en esta materia. Obviamente implica esto que nosotros también tendríamos que hacer lo mismo, es decir, globalizar nuestras políticas de comunicación. Pero sin duda es un elemento nuevo que no estaba hace unos pocos años. Y le agregó la creciente capacidad de regulación no de los estados, sino de los privados. Es decir, siempre el Estado ha sido el malo de la película, ¿no? Hablando de Tristán del cine, el malo de la película. Hoy es por la tecnología, por el fenomenal proceso de convergencia que ha terminado de consolidar el poder de algunos grupos mediáticos internacionales, existen algunos operadores globalizados que también tienen capacidad de cortar la canilla, y no solamente los estados o los gobiernos, de condicionarnos el acceso a información. Y no siempre producto de la línea editorial de un medio, o de si son afines o no. Para mí hoy es tan importante el debate sobre el copyright y el derecho de autor y el derecho de propiedad intelectual en este terreno que los problemas que tenemos sobre el discurso político crítico hacia un gobierno, no. A nosotros nos están cortando las capacidades de información y de conocimiento producto de la bandera del derecho a propiedad intelectual, pervertiendo un concepto que debemos defender, que es el derecho de autor de los creadores, de los productores, para transformarlos, ¿no?, en un derecho absoluto, en una propiedad de solo algunos grupos que terminan controlando ese flujo de información y conocimiento. Y sobre esa bandera son los privados, no los gobiernos, los que nos imponen condiciones de acceso, o por seguridad, o por privacidad, o por quien sea. Sobre esos desafíos, sobre ese contexto tan complicado, no solo reivindico la necesidad de políticas públicas activas de los estados,
de estados democráticos, ni que hablar, no estamos hablando de las dictaduras, sino la urgencia de tenerlas. Y yo creo particularmente que hay 3 áreas en las que ya en el presente estamos discutiendo y que van a marcar el futuro inmediato, donde claramente no hay duda que aquí tiene que haber políticas públicas. Dos tienen que ver con el concepto de diversidad y pluralismo. No hay duda, incluso en los organismos del sistema interamericano de derechos humanos, desde una óptica de libertad de expresión, ya no hay dudas de que la simple abstención de los estados en este tema no funciona. Es decir, dejar al libre mercado estas industrias audiovisuales no solamente no garantiza diversidad y pluralismo, sino por el contrario, vamos a una tendencia de mayor concentración, sino que además nos están recomendando a los estados que se metan de lleno. Y estas políticas públicas tienen 2 dimensiones. Una, no voy a hacer referencias concretas a ningún caso en particular, pero tiene que ver con la concentración. Sí, está claro que las leyes son necesarias, pero ustedes sabrán mejor que yo que el problema está en no ponernos de acuerdo en si los monopolios o oligopolios son malos, si conspiran o no conspiran contra la democracia, o si afectan o no afectan a la libertad de expresión, sino que el debate democrático que tenemos en América Latina es cómo desconcentrar. Ese es el gran dilema que tenemos. Ponernos de acuerdo en un principio de que la concentración es mala, creo que la afirma todo el mundo. El problema es cómo pasar. Menos algunos, hay algunos que no la afirman. Bueno. Pero digamos como concepto, nadie correría riesgo de decir que está en contra, después pondrá barreras, bloqueos. Pero claramente aquí tenemos un área de política pública para presente, futuro inmediato y futuro mediato. Un ejemplo clarísimo de que la legislación no es suficiente tiene que ver con la segunda área de política pública que tenemos que revisar y profundizar, porque tiene que ver con esta otra cara de la diversidad y pluralismo, que es, por un lado, limitar la concentración, pero por otro lado, permitir y fomentar el acceso de otros actores. Y hemos encontrado países en América Latina que, por ejemplo, han avanzado en reconocer al sector comunitario, o que por primera vez tienen medios públicos, como durante muchos años no tuvieron. Pero claramente no alcanza con el reconocimiento legal. Si no existen políticas públicas activas, y esto implica no solamente voluntad política de aplicar una ley, sino presupuesto. La mayor de las expresiones de voluntad política es cuando se aprueban los presupuestos de nuestros gobiernos. Y esto no tiene que ver con el gobierno, sino con los parlamentos y los congresos. Pero ahí tenemos un drama, porque nosotros hemos habilitado en varios de nuestros países a reconocer el sector comunitario, el sector indígena. Les damos incluso reservas de espectro, le damos procedimientos diferenciados y simplificados. Tenemos reserva de espectro incluso para televisión digital, pero cuando hacemos un llamado no tenemos a nadie que se presente. No voy a quitarles responsabilidad a la capacidad organizativa y de proyecto de estos sectores, pero claramente si no lo establecemos una política de promoción, con fondos, con capacitación, con acompañamiento, no intromisión, porque acá tenemos otro drama. Ahora voy a ir a eso, porque defendí la intromisión del Estado en estos temas, pero cuidado, esto es parte del debate. Pero un apoyo que permita fortalecer la capacidad de aprovechar esos espacios que abrimos. Nosotros abrimos ventanas de la regulación, la política tiene que asegurar que esas ventanas se puedan ocupar. Porque si no, lo de la diversidad y pluralismo es un verso, porque solamente los que tienen capacidad económica van a poder acceder a esas ventanas. Está bien que generemos ventanas, está bien que generemos un espectro del 33%, no se vayan a dormir tranquilos porque con eso solo no va a alcanzar. El tercer aspecto, y termino con esto, no sé, ¿ando bien de tiempo entonces? Tiene que ver con este debate que hay en América Latina sobre el papel del Estado, pero en el otro sentido. Y así como yo creo que hay que reivindicar ese papel, también hay que saber que tiene límites. Y una de las discusiones que se está dando en América Latina tiene que ver hasta dónde nos entrometemos como Estados en la regulación de contenidos. ¿Qué contenido sí se puede regular y qué no? ¿Y quiénes lo regulan? Porque a veces no es el Estado, sino que son los gobiernos. Yo en particular
no voy a entrar en este momento en ese debate, pero sí quiero plantearles por la positiva que yo creo que hay un aspecto de la política pública de comunicación que no siempre tenemos presente, con aspectos prácticos, con aspectos conceptuales y con los aspectos del deber ser. Y es que deberíamos incorporar en las políticas públicas estatales, no necesariamente gubernamentales, objetivos de empoderamiento de la sociedad civil en estos temas. Desde el punto de vista práctico lo digo porque todos los avances legislativos que podamos lograr, como en nuestros países puede haber alternancia política de gobiernos, es importante que haya una base social y política que defienda esos avances. Un involucramiento, entonces, de alguna manera práctico, de respaldo a esos logros. Desde el punto de vista conceptual, porque yo creo en realidad que no es posible pensar en un Estado omnipresente que esté presente interviniendo en todos los aspectos de la comunicación. No debería ser el Estado, en un enfoque más paternalista, el que se meta en todo, aun cuando levante la bandera de la protección de todos nosotros. Ahora somos gobiernos, tenemos la tentación de creer que vamos a ser siempre gobiernos, pero yo como vengo de la sociedad civil estoy como vacunado. Y no me gusta que los gobiernos ni los estados se metan demasiado. Tómenlo por el lado que quieran. Pero yo creo que tenemos un desafío presente y para el futuro inmediato, que es incorporar en la concepción política de las políticas públicas, pero también en recursos, también en actividades, una línea de trabajo para empoderar a la sociedad civil, para defenderse por sí misma, para defender los avances legislativos y para lograr que por sí apropiarse de los espacios que estamos logrando para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Abrimos, si les parece, a nuestros panelistas la ronda de preguntas. Ya tengo una. Una pregunta y contestan, ¿sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nora Falabella, soy periodista. ¿Que me paré? Oh. Sí, sí. Y la pregunta es para el señor Bauer. ¿Hay alguna posibilidad o se está pensando si es bueno o es malo tener un canal de solo noticias del Estado? Si es bueno o si es malo. Yo creo que sería interesante desarrollar un canal público exclusivo de noticias. Me parece que el proceso de construcción de la agencia TELAM es un proceso muy, muy interesante y en esa línea pienso que sí. No hay en este momento un proyecto firme que se esté analizando, pero sí yo creo que es una mirada que en el concierto de miradas sería muy valorable, ¿no? Hay otra. Gracias. Hola, mi nombre es Susana Hornos. Se me permite como española comparar entre dos países, ¿no? Vengo además de una mesa muy internacional, así que está permitido. Ahora mismo en España se está vaciando la televisión pública. Se vació una de las más grandes, que fue Telemadrid, y ahora, no llores, Germán, se está vaciando la televisión española, ¿no? Creo que hay algo en la cultura del ciudadano, que también ocurre aquí, que rápidamente unimos la televisión pública al partido de turno, ¿no? O al gobierno de turno. Y hay algo que se ha dicho antes en otra mesa que me ha quedado la frase, es muy interesante, ¿no? Que la información es un bien público. Digo, desde la educación, más allá de la ley de medios, ¿no? Digo, algo transversal o paralelo, ¿qué podemos hacer para, en la educación, en la cultura, que el ciudadano común no vea que la televisión pública está unida a un gobierno? Digo, ¿cómo construir desde ahí? Digo desde la educación porque creo que es donde empieza todo. Pero de verdad creo que es algo que ocurre en España, hablo con ingleses, pasa en Inglaterra, estoy aquí, que rápidamente tenemos la idea de que la televisión pública pertenece al que está en ese momento. Es curioso, la verdad, el aporte,
porque precisamente acá suelen correr a la televisión pública que hace 10 años cortaba manzanas y mostraba colas de mujeres. Esa era la televisión pública argentina hace 10 años. A nosotros nos suelen correr, y yo digo nosotros porque yo formo parte del gobierno y soy una militante de este proyecto político, con la televisión europea, y nos hablan de la BBC, de la televisión española. La verdad que hay dos cosas que me parecen importantes. Yo creo que el problema de la televisión pública en España puntualmente inicia con la desafortunadísima medida de prohibirles la publicidad, lo cual empieza a condicionar enormemente este criterio, démosle, están en crisis, que no hagan publicidad a las emisoras públicas, empieza a condicionar la producción de contenidos. Yo tal vez suene una herejía lo que voy a decir, pero a mí los sueños húmedos que diferencian entre Estado y gobierno a veces me preocupan, porque pareciera que el Estado es una entidad que no tiene moral, no tiene deseo, no tiene conducción política, que precede y está antes. Yo sigo sosteniendo, yo soy peronista, pero digo, el análisis marxista, finalmente el Estado termina siendo superestructura y los gobiernos que pueden gustarnos o no, pero son la manifestación de un momento dado, de una sociedad en un momento dado. Y tienen que respetar. A mí lo que me parece puntualmente respecto a la televisión pública es que la televisión pública tiene que ser el que garantice el estándar mínimo de acceso a la información para toda una ciudadanía, y en este sentido tiene obligaciones muy puntuales, por ejemplo, tener una representación federal. Yo no voy a hablar en nombre de Tristán, pero yo admiro lo que ha hecho Tristán. Yo vi el himno cantado en mi provincia, en la última celebración. Mi provincia es una provincia que está al lado de la montaña, somos apenas 500.000 habitantes sobre 40 millones, y yo vi eso y el orgullo de decir soy sanjuanina y lo estoy viendo en la televisión. Yo no sé si es tan importante en términos de televisión pública, no significa televisión apolítica, porque creer que hay comunicación que no tiene contenido político es creer que hay periodismo independiente. Así que yo voy a tomar algo que claramente señalaba Gustavo y que a mí me gusta. Es decir, la televisión pública tiene obligaciones respecto al acceso a la información, al estándar mínimo de acceso a la información de toda la ciudadanía. Pero la televisión pública también se construye con los espacios en los cuales los gobiernos barra Estado, no voy a separar, da el mensaje o da la otra visión. Entonces, reforzar la sociedad civil, permitir una sociedad civil que comunique en forma adecuada, con presupuesto, con medios, con comunicadores precisos, también me parece importante. Me parece que pública es toda la comunicación y separemos un poco. Una cosa son los medios que reciben aporte directo del Estado, otra cosa es la televisión o la comunicación pública. Me parece que el planteo pasa por ahí, porque si no estamos pidiendo ficciones, como que, repito, el Estado no tiene ideología, la comunicación, la televisión pública no tiene orientación. El punto es que aparte no hay una verdad. El punto es que haya suficiente emisoras. Digo, yo puedo tener todos los canales del Estado, supongamos, diciendo que la lluvia es verde. Ahora, si tengo una suficiente cantidad de medios diversos que dicen, y me parece que la lluvia no estaría siendo verde, probablemente al menos la duda sobre qué color es la lluvia la vamos a poder plantear en una sociedad democrática. Lo importante es robustecer el debate democrático, no quitarle contenidos a lo público barra estadual. Muy bien. ¿Una pregunta más? ¿La tengo acá? Dos. Entonces, una y otra. Y cerramos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Yajovic, yo soy de ATECO. ATECO es la asociación que nuclea los canales comunitarios del país. A mí me pareció muy interesante la alocución del señor Gómez. Gustavo, porque en realidad es algo que nosotros estamos tratando de que se nos interprete. La cuestión clave para nosotros está en que las políticas públicas que está implementando el Estado Nacional no alcanzan a convertirse en políticas activas para desarrollar la televisión local.
Aún así, hemos desarrollado la televisión local en todo el país a pesar del Estado, no de este Estado, sino de aquellos estados en que nos lo prohibían. Desde el 89 que estoy yo en el aire y intentamos, a pesar de 3 decomisos que tuvimos en nuestro canal, seguimos adelante y hoy seguimos estando y luchando por lo mismo, por la ley de medios. Hemos sido, digamos, pioneros en ese sentido y acompañamos hoy las políticas que se están gestando desde el gobierno. Pero creo que hay muchas cuestiones, es decir, muchas cuestiones que todavía hay que implementar y que tiene que ver fundamentalmente con el núcleo duro de resolver la problemática del 1 a 1. O sea, hay muchas voluntades de comunicar. Nosotros somos emergentes de nuestras mismas comunidades. Nosotros no compramos un canal en Salta y vivimos en Avellaneda. Somos gente que emergimos de nuestras mismas comunidades, hemos sido elegidos por la comunidad para ser sus representantes o nos proponemos para ser sus representantes y en el área de la comunicación y la cuestión es que desde el planteamiento de la ley hasta que llega la política pública al efector del medio, hay una serie de interrupciones que no nos permiten desarrollarlos. Hay una discapacidad en ese sentido que intentamos allanar. Yo sé que los tiempos del Estado son bastante más difíciles de empujar, pero creemos firmemente que generando políticas activas, la ley, la digitalización va a ser posible. Si no hay políticas activas, si no hay un acercamiento del Estado a aquel que quiere comunicar y tiene su arraigo en su comunidad, no vamos a poder avanzar sobre la digitalización, que es el próximo proceso en el que las comunidades van a poder volcar su conocimiento, generar su propia identidad y de ahí salir a la federalización de la comunicación. Por eso me parece, creo firmemente en que las políticas públicas deben convertirse en políticas activas para que esto sea posible. Por eso me pareció muy interesante el enfoque de Gustavo por el tema más allá de que Graciana y Tristán son nuestros héroes, digamos, en algunos aspectos, en otros, pero me pareció muy apreciable y muy certera esa forma de encarar el tema del futuro de la comunicación. Gracias. Tengo una pregunta más acá y cerramos, por favor. Bueno, yo soy docente de comunicación, trabajadora de la radio pública y además sanjuanina, así es que un orgullo que esté Graciana ahí. Un poco retomando lo que dijo Gustavo y reconociendo, creo que todos aquí reconocemos cómo se ha avanzado en el marco legislativo favorable, en una mejora en la calidad de contenidos, en la radio pública, en la televisión pública. Tenemos defensoría del público, tenemos observatorios de medios, tenemos a las universidades también trabajando en forma vinculada en distintos proyectos de investigación o desde distintos lugares trabajando de un modo articulado con las políticas públicas en comunicación y donde uno puede reconocer que hay mucho acento puesto desde el lado de la producción, ¿no? y del mejoramiento de esa calidad. Pero creo que el gran desafío es que nos vean, que nos escuchen. O sea, esa disputa por las audiencias que hay, ¿no? Si ustedes no consideran que también las políticas públicas en comunicación tendrían que empezar a preocuparse un poco más por esa construcción de audiencias críticas. O sea, porque lo que es importante es que cuando hay una oferta de semejantes productos de calidad, lleguen, digamos, que cada vez sean más los que nos vean y los que nos escuchen. Yo creo que sí, que es algo fundamental.
Me parece que todas nuestras producciones tienen que llegar de la mejor manera y a las audiencias más vastas. Me parece que cuando escuchamos ayer a nuestra presidenta hablar del CIFEMA, una nueva medidora, es otro pilar fundamental de estas políticas de comunicación. Hasta ahora nosotros nos regimos, o algunos se rigen, por la medición de IVOPE, que está concentrada solamente en la capital federal y Gran Buenos Aires, 780 people meters, que determinan una medición nacional que es absolutamente falsa, irreal, y en los primeros números que se vieron ayer ya muestran, por ejemplo, en el clásico de Boca y River, claramente, y el Mundial también fue muy importante para ver claramente que esos números que presenta IVOPE no representan la realidad. Entonces, lo de CIFEMA me parece un proyecto fundamental y como un pilar más de todo este proceso de transformación. Y después, hablando más de lenguaje, creo que sí, que es fundamental desarrollar, yo creo que la radio, las televisiones son medios masivos, tenemos que ir hacia esa masividad, la construcción del propio lenguaje, de las propias estructuras, pero para cautivar. Yo estuve presente en todo el proceso de la creación de Telesur y Chávez insistía mucho con la palabra enamorar. Nos decía, ustedes que son artistas, que son creadores, tienen que enamorar a nuestro pueblo, tienen que enamorar a nuestro pueblo. Y creo que eso de desarrollar producciones que sean cautivantes, me parece que es fundamental. Yo creo que tenemos en Argentina varias experiencias, pero dos, Canal Encuentro y Paca Paca, que tienen que ver con la calidad, que tienen que ver con acercarse en la sensibilidad, y me parece que son experiencias positivas en esto de construir audiencias propias, ¿no? Y creo que por un lado la experimentación, no la experimentación para quedarse encerrado en un núcleo, sino la experimentación para una producción audiovisual atractiva y de calidad. Y esa otra palabra, calidad en todos nuestros contenidos, nos va a dar una audiencia, y no nos va a dar, nos está dando una audiencia importante. Canal Encuentro, medido por IVOPE en su tipo, contra National Geographic, contra History Channel, contra Discovery Channel, está ahí palo a palo y muchas veces es el que está primero en audiencia, ¿no? Esto nos muestra que cuando uno hace bien las cosas, finalmente nuestro pueblo la valora, ¿no? Muchas gracias a nuestros panelistas. Un reconocimiento al final de esta mesa y después un anuncio que me han pedido que les haga. Recién se nombró a Cortázar y vi una persona sentada allá. Yo estuve en la discusión y en la aprobación de esta ley de medios y sigo porque presido a las dos comisiones que tienen que ver con la comunicación en el Senado y quería hacer un reconocimiento. Cuando hablaba Tristán habló de Cortázar y hay en el libro de Manuel Cortázar hace una figura muy bonita que dice que un puente que une dos lugares, por más que lo proyecte un arquitecto, lo haga un ingeniero con todo su personal, no es realmente un puente hasta que no hay una persona que empieza a cruzar ese puente. En ese puente muchas veces vemos que son las leyes, pero ahí están las personas que empiezan a hacerse parte y a usar esa ley para algo. Y había recién una persona acá, Néstor, que formaba parte de un grupo, en aquel momento se llamaba Coalición para una Radiodifusión Democrática. Más allá del aporte que hizo Graciana, que hizo tanta gente que nos acompañó en el Senado, en mi parte, este grupo de la coalición nos dio tantos elementos, desde el cariño, desde la militancia y de la defensa. Una pena que se haya levantado recién porque quería hacerle en este ámbito un reconocimiento. Muchas gracias a todos y les paso el aviso. El aviso es que, por favor, aquí, en este mismo lugar, a las 5 de la tarde se cierra Medios y Democracias con la presencia de nuestra ministra de Cultura de la Nación y la artista popular Teresa Parodi.
Va a estar también Ticio Escobar, que es secretario de Cultura de Fernando Lugo, curador, profesor crítico de arte y promotor cultural, y lógicamente Martín Sabatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, el AFCA. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.